A veces parece que vivimos tiempos excepcionalmente difíciles e inciertos. A veces la adversidad toca a nuestra puerta y es difícil no tocar fondo emocionalmente. A veces todo parece tan oscuro y confuso que no encontramos la salida. En esas situaciones, cuando sobran los motivos para el desánimo y la vida nos abruma, la filosofía estoica puede sernos de gran ayuda. La vida no siempre nos sonríe. A veces se tuerce y retuerce. Nos asesta duros golpes de los cuales es difícil recuperarse. Cuando nada nos sale bien y el andamio que sustentaba la estructura de nuestra vida se desmorona, no es extraño que terminemos tocando fondo. Entonces sentimos que nos deslizamos, lenta pero inexorablemente, por un túnel sin asideros. Caemos sin resistencia, sin autoestima a la cual aferrarse, sin esperanzas, con la certeza de que ya no tenemos nada que perder y tampoco nada que ganar. No es una experiencia agradable, no cabe duda, pero tras tocar fondo emocionalmente, debemos asegurarnos de no quedarnos atrapados en ese agujero indefinidamente. Justo en ese momento, cuando más hundidos y destrozados estamos, podemos usar esa experiencia para fortalecernos y crecer. Cuando tocamos fondo emocionalmente, tenemos dos opciones: quedarnos paralizados en ese agujero o comenzar el ascenso. Aunque parezca irracional, lo cierto es que en ciertas circunstancias, la perspectiva de quedarse ahí abajo puede ser tentadora. A todo se acostumbra uno, y estar en ese agujero, por cuanto oscuro, frío y angustioso que sea, nos libera finalmente de la necesidad de luchar. Nos da permiso para deponer las armas y bajar las manos, ya inertes y sin fuerzas. De cierta forma, ese agujero se convierte en un respiro de todos los problemas que nos condujeron hasta el fondo, y eso se agradece. Por otra parte, el peso psicológico que arrastramos también nos arrebata las fuerzas para subir y nos nubla la mente, de manera que somos incapaces de vislumbrar una salida, aunque la tengamos justo delante de nuestros ojos. Sin embargo, quedarnos en el fondo del pozo implica una muerte segura, en el sentido metafórico y a veces también literal. Por eso, apenas reunamos un ápice de fuerza, necesitamos emprender la escalada. Si no sabemos nadar para mantenernos a flote, acabaremos tocando fondo. Aunque la sensación de ahogo no nos guste y no sepamos cuándo podremos salir, fondo nos permitirá coger impulso y emprender un viaje de autodescubrimiento y evolución personal. Podemos sacar algo bueno de esa terrible experiencia. Concientizamos las verdaderas implicaciones de las decisiones que hemos ido tomando en la vida. Tocar fondo nos enseña que no somos inmunes a los golpes de la vida y nos permite comprender el alcance de todos y cada uno de los pasos que hemos ido dando. Nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos y detectar las decisiones incorrectas que nos llevaron hasta ese punto del camino. A su vez, nos ayuda a aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones, contribuyendo a que nos demos cuenta de que quejarnos, buscar culpables o inventar excusas no tiene ningún sentido. Descubrimos nuestros comportamientos desadaptativos y creencias irracionales. Tocar fondo puede ser extremadamente iluminador. Desde ahí abajo, cuando no tenemos mucho más que perder, podemos ver la vida desde otra perspectiva, la cual puede sacar a colación todas las ideas irracionales que hemos ido alimentando y los comportamientos disfuncionales que hemos puesto en práctica. Lo más interesante es que en el fondo del pozo, muchos de esos pensamientos y creencias pierden su poder, de manera que comprendemos que tocar fondo no solo era inevitable, sino necesario para realizar un reset y deshacernos de esos patrones de pensamiento malsanos. Comenzamos a cuestionarlo todo. Al tocar fondo comenzamos a cuestionarnos no solo nuestras decisiones, motivaciones y creencias, sino también las de los demás. Adquirimos una mayor madurez que nos permite ver el mundo de manera más objetiva. Esa nueva perspectiva nos ayuda a orientarnos en el mejor camino. Tocar fondo es un golpe de realidad que nos lleva a replantearnos todo lo que habíamos dado por sentado, un ejercicio que puede abrirnos puertas insospechadas. Ganamos en humildad y compasión. Muchas veces, cuando tocamos fondo, logramos desarrollar una actitud desapegada hacia nosotros mismos. Eso significa que podemos vernos con más compasión, que no implica sentir pena por nosotros, sino ser conscientes de que necesitamos cuidarnos y querernos. Tocar fondo también nos permite desarrollar una actitud más humilde ante la vida, pues nos ayuda a calmar el ego y nos anima a valorar las cosas más sencillas de la vida, de manera que cuando logremos salir de ese agujero, seremos felices con mucho menos. Aprendemos a dejar ir todo lo que nos daña. No hay nada como tocar fondo para aprender a dejar ir todo aquello que no vale la pena o que nos daña, ya sean ideas, proyectos o incluso personas. Lo que en un primer momento puede parecer un vaciamiento interior, en realidad es un ejercicio imprescindible para deshacernos de todas aquellas cosas que nos condujeron a ese estado. Dejamos ir lo que nos daña para dejar llegar lo que nos sanará. Por último, pero no menos importante, tocar fondo nos ayudará a encontrar nuestra verdadera fuerza interior. Convertirá en una experiencia de empoderamiento que nos acompañará por toda la vida, ayudándonos a poner todos los problemas en perspectiva, confiando más en nuestra capacidad para salir adelante. Tocar fondo y ser capaces de salir del pozo nos demostrará nuestra capacidad de resistencia, y esa es una experiencia que no se olvida.
El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dice una sabia frase budista. No podemos evitar caer, pero podemos detener ese descenso hacia la depresión, comenzar la escalada. En cierto punto, debemos dejar de cavar para salir del agujero. El ascenso no siempre es fácil, será paso a paso. Puede haber momentos en los que necesitemos tomarnos un respiro o incluso descender un poco para tomar impulso. Lo importante es no cejar en el empeño o caer en el rol de víctima impotente. Para ello, necesitamos empezar a enfocarnos en lo positivo, aunque sean pequeñas cosas. Mientras estábamos sumidos en la desgracia, muchas cosas positivas pasaron a nuestro alrededor, pero no fuimos capaces de verlas. Ahora necesitamos cambiarnos las gafas y mirar en esa dirección. Solo necesitamos comenzar el ascenso teniendo claro que la noche es más oscura justo antes del amanecer, y amanecer amanece siempre. Los filósofos estoicos delinearon una manera de ver la vida y afrontar el mundo. Nos dejaron consejos muy válidos sobre cómo ajustar nuestra percepción en medio de la tormenta para evitar que nos arrastre, llevar una vida más plena. Fundado por Zenón de Sitio, el estoicismo surgió precisamente en un periodo histórico marcado por cambios profundos que generaron una gran inquietud, tanto a nivel social como personal. Tras la muerte de Alejandro Magno, las polis griegas quedaron subsumidas en entidades políticas más grandes, dirigidas por burócratas profesionales. Donde antes había hombres libres y ciudades-estado democráticas, ahora se erigían grandes imperios de corte impersonal, donde las personas eran meras piezas que debían obedecer órdenes. No fueron tiempos fáciles, pero dentro de esa era de desesperación existencial, el estoicismo floreció para convertirse en una filosofía que promovía la autosuficiencia, la calma, casi una indiferencia hacia el dolor o la pobreza. Esa actitud ante la vida, según la filosofía estoica, conduce a la eudaimonía, o sea, un estado de felicidad ecuánime, un poco por las coincidencias en los periodos históricos y otro poco por sus valiosos mensajes. Hoy la filosofía estoica resuena como nunca y su sabiduría sigue siendo de plena actualidad para encontrar la fuerza cuando todo parece ir mal. 1. Las cosas externas e inamovibles no tocan el alma. Nuestra angustia proviene del pensamiento que las acompaña. Marco Aurelio. El estoicismo nos ayuda a desarrollar la relación correcta con los eventos. Nos enseña a diferenciar aquello que podemos controlar de las situaciones que escapan de nuestro control. Los contemporáneos de Zenón no pudieron controlar los cambios sociales, pero, como explicara Marco Aurelio, muchos sucesos son externos e inamovibles, y como tal, no debemos dejar que toque nuestra alma causando un sufrimiento inútil. Cuando nos preocupamos innecesariamente por eventos que escapan de nuestro control, gastamos una energía preciosa que podríamos destinar a aquellas cosas que realmente podemos controlar, que pueden aportar más satisfacción a nuestras vidas. Por tanto, debemos darnos cuenta de que gran parte de la angustia no proviene de los eventos externos, sino de nuestra interpretación de ellos. Como dijera Epicteto, no hay más que una forma de tranquilidad mental y felicidad, y consiste en no tomarse a pecho las cosas externas. 2. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Séneca. Muchas veces caemos en la trampa de los eventos externos e inamovibles a los que hacía referencia Marco Aurelio. Nuestro pensamiento catastrófico se pone en marcha y exageramos los resultados imaginando lo peor. Mientras salimos a correr o vamos de camino al trabajo, un meteorito puede golpearnos. Es una posibilidad, pero tan remota que normalmente no pensamos en ella. Las personas catastróficas, en cambio, sí lo hacen. Dedican gran parte de su día a imaginar las peores calamidades, dibujando un escenario postapocalíptico. Lo cierto es que todos, de vez en cuando, ponemos en práctica un pensamiento catastrófico que nos sume en un océano de posibilidades tan aterradoras como improbables. Es lo que hacemos cuando comenzamos con mal pie la jornada y pensamos automáticamente que se nos ha arruinado el día. Sin embargo, cuando esa forma de pensar se convierte en la norma, tendremos un problema y es probable que terminemos sufriendo ansiedad o depresión. Pensamiento catastrófico o catastrofismo es un sesgo cognitivo que nos lleva a imaginar los peores escenarios posibles, lo cual nos conduce a alimentar una serie de creencias irracionales que terminan afectando nuestras actitudes, comportamientos y decisiones. Se trata de una creencia irracional porque suponemos que se producirá un desastre, aunque no tengamos motivos razonables o pistas fiables que nos hagan pensar algo así. Es como cuando una persona hipocondríaca se autodiagnostica una enfermedad grave ante un pequeño dolor. El catastrofismo, en psicología, implica suponer que ocurrirán hechos negativos que finalmente no llegan a concretarse, pero a pesar de que nos equivocamos sistemáticamente en nuestras suposiciones, no logramos incorporar la evidencia y seguimos alimentando ese pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico tiene sus raíces en la evolución. Nuestro cerebro reacciona de manera automática ante los menores signos de alarma porque ello podría salvarnos la vida. También tenemos una
extraordinaria facilidad para reaccionar con miedo ante escenarios ambiguos e inciertos. En práctica, nuestro cerebro se prepara para lo peor para protegernos y defendernos. Eso significa que el catastrofismo es una respuesta normal. El problema comienza cuando esa reacción se mantiene permanentemente activada y afecta todas las áreas de nuestra vida. En ese momento, el catastrofismo se convierte en un estilo de afrontamiento desadaptativo que nos causa más daño que bien, puesto que nos mantiene en un estado de alerta constante, como si al doblar cada esquina nos aguardara un peligro inminente. ¿Por qué algunas personas se quedan atrapadas en un bucle de pensamientos catastróficos? Más allá de nuestros condicionamientos evolutivos, el catastrofismo también es algo que se aprende. Las experiencias de nuestra infancia pueden dejar una profunda huella, sobre todo si nos han transmitido el mensaje de que el mundo es un sitio peligroso y hostil, de manera que debemos estar preparados para defendernos en cualquier momento. Experiencias de vida posteriores y negativas también pueden dejar su impronta, de manera que el miedo se generaliza hasta convertirse en un patrón de respuesta automática. Una vez que ese patrón se instaura, los pensamientos catastrofistas serán cada vez más comunes y dispararán una respuesta emocional intensa que nos hará sentir mal. Las personas catastrofistas tienden a convertir un pequeño revés en un escenario dantesco, terminan haciendo una tormenta en un vaso de agua, e incluso es probable que terminen ahogándose en ella. Sus creencias irracionales generan preocupación, ansiedad y miedo a vivir. De hecho, los pensamientos catastróficos por ansiedad se han vinculado a una mayor tendencia a enojarse y expresar la ira de manera desadaptativa. También se han relacionado con más ideas sobre la venganza y el resentimiento, así como con una menor tolerancia al dolor. Es obvio que si exageramos las consecuencias de las cosas negativas que nos suceden, nos sentiremos más tristes y enojados. También es obvio que imaginar todo lo malo que puede ocurrir genera un estado de ansiedad y estrés permanentes que terminará pasándonos factura. De hecho, lo peor de todo es que las predicciones catastrofistas terminan siendo proféticas porque nosotros mismos nos encargamos, conscientemente, de que esos temores se cumplan. Una persona hipocondríaca, por ejemplo, puede terminar desarrollando enfermedades más graves precisamente por el estado de estrés constante en el que vive debido a sus pensamientos catastróficos. El primer paso consiste en detectar el pensamiento catastrofista. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero lo cierto es que la mayoría de las personas que activan estas creencias están convencidas de que sus temores son completamente fundados. Necesitamos comprender que nuestro cerebro estima constantemente las probabilidades que existen de que se produzca determinado evento. Para ello, puede seguir dos pautas de análisis, una lógica y racional y otra basada en sus experiencias. Según la lógica, los aviones son el medio de transporte más seguro, pero una persona que tenga miedo a volar no se fiará de esas estadísticas, sino que se basará en sus propios temores o experiencias. Como resultado, no distinguirá entre la realidad y sus miedos, no diferenciará entre lo que es objetivamente cierto y cuánto ha añadido su imaginación. Por tanto, es conveniente que nos preguntemos, ¿qué pruebas tengo a favor de mis pensamientos? ¿Qué pruebas tengo en contra? ¿Realizo este tipo de juicios cuando me siento bien o únicamente cuando estoy ansioso, triste o frustrado? Una vez que activemos la mente racional, debemos intentar pensar en las consecuencias de ese evento de manera objetiva. Si el tren se retrasa 10 minutos, ¿será una molestia o una catástrofe? ¿Qué es lo peor que puede pasar con ese retraso? En algunos casos podría provocar serios problemas, pero en la mayoría de los casos no será más que un simple contratiempo. Las personas catastrofistas necesitan prestar más atención a las palabras que usan, porque éstas terminarán influyendo en su visión del mundo. Por tanto, es importante poner las cosas en perspectiva y usar las palabras adecuadas para calificar las situaciones y sus consecuencias, escapando de la tendencia a usar las típicas calificaciones catastrofistas. Una técnica para eliminar los pensamientos catastróficos consiste en pensar lo que le diríamos a una persona que esté pasando por algo similar. Es probable que nuestras palabras sean más conciliadoras y tranquilizadoras de las que nos dirigimos a nosotros mismos. Una vez que hayamos identificado el pensamiento catastrófico, es conveniente reemplazarlo con un pensamiento más realista. No obstante, es importante no minimizar sus consecuencias y evitar el optimismo tóxico, ya que nuestro cerebro no se deja engañar tan fácilmente. Si nos ha ocurrido algo muy decepcionante, tampoco podemos solucionarlo diciéndonos que todo está bien y fingiendo que no ha pasado nada. Esa actitud no es saludable. Necesitamos comprender que las cosas pueden ser moderadamente malas, pero también pueden llegar a ser muy malas. Cuando lo son, necesitamos reconocerlo para buscar soluciones. Sin embargo, cuando las cosas no son tan malas, conviene reestructurar nuestro pensamiento para poder analizar lo que ocurre desde una postura más objetiva. Por ejemplo, en vez de pensar que la lluvia ha arruinado completamente mi día, podemos pensar que me siento decepcionado porque no he podido hacer lo que quería, y así podremos buscar una alternativa que nos satisfaga. En Cartas de un estoico, Séneca advierte a su interlocutor, Lucilio, que ese catastrofismo no sirve para nada, solo nos genera sufrimiento antes de la crisis.
suponiendo que ésta realmente se produzca. En cambio, nos anima a mantener bajo control esa ansiedad anticipatoria, una idea que también compartía Marco Aurelio, quien en las Meditaciones escribió: aquellos que no observan los movimientos de sus propias mentes deben necesariamente ser infelices. Ni Séneca ni Marco Aurelio nos prometen que nunca sentiremos dolor, arrepentimiento, estrés, ira u otras emociones negativas. Los eventos externos, así como nuestras luchas internas, generan esos sentimientos de manera natural, pero nos advierten de que el arte de vivir consiste precisamente en ser capaces de gestionar esos pensamientos y emociones para impedir que adquieran vida propia y lleguen a abrumarnos, angustiarnos y estresarnos innecesariamente. 3. Así como la madera es la materia del carpintero y el bronce la del escultor, la vida de cada uno es la materia del arte de vivir. Epicteto. Los filósofos estoicos no pretendían que vivamos al margen de lo que ocurre, que nos convirtamos en hojas arrastradas por los vientos de las circunstancias. Todo lo contrario, el estoicismo nos anima a comprender y usar nuestro poder para cambiar aquello que puede ser cambiado. De la misma forma en que un carpintero da forma a la madera, Epicteto nos advierte de que somos los responsables del arte de vivir. Eso significa que somos los artífices de nuestra vida y que debemos prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Esta frase de los estoicos nos insta a enfocarnos en nuestro desarrollo personal y actuar según nuestros principios. Independientemente de las circunstancias, siempre tenemos el poder de decidir nuestra reacción. Ese poder es lo que va dando forma a nuestra vida, así como el escultor va moldeando la estatua. Por tanto, necesitamos enfocarnos más en perfeccionar esas habilidades que nos permitan construir la vida que deseamos, en vez de lamentarnos por las circunstancias. 4. ¿Cómo nos ayuda a lamentarnos por los problemas? Séneca. El estoicismo predicaba un estilo de vida equilibrado y minimalista. Estos filósofos estaban convencidos de que las quejas y los lamentos eran energía malgastada inútilmente. Por esa razón, Séneca nos anima a preguntarnos: ¿de qué sirve quejarse? ¿Las quejas pueden ayudarnos de algún modo a resolver el problema? Séneca escribió: te quejas porque has encontrado a una persona ingrata. Si es tu primera experiencia de ese tipo, debes sentirte agradecido por tu buena suerte o por tu precaución. En ese caso, sin embargo, la precaución puede hacer que seas poco generoso, porque si deseas evitar tal peligro, no brindarás favores. Con tal de que esos favores no se pierdan con otra persona, los perderás tú mismo. Es mejor no recibir nada a cambio que no otorgar ningún favor. Incluso después de una mala cosecha, uno puede volver a sembrar. A menudo las pérdidas debidas a la esterilidad continua de un suelo improductivo son compensadas con la fertilidad de un año. Para descubrir a una persona agradecida, vale la pena probar a muchos desagradecidos. En estos párrafos, Séneca reflexiona sobre el carácter bidireccional de la gratitud y la generosidad. Es decir, no gana solamente quien recibe, sino también quien da. Nos alerta que cuando nos encerramos y nos volvemos recelosos, por miedo a no ser recompensados debidamente, levantamos barreras y corremos el riesgo de terminar sufriendo una esterilidad emocional, volvernos fríos y distantes. Un estudio moderno confirma las palabras de Séneca. Psicólogos de las universidades de Illinois y Zúrich analizaron a un grupo de 982 personas. Descubrieron que aquellas que practicaban la gratitud con frecuencia y eran generosas, también disfrutaban de un mayor grado de bienestar físico y emocional. Descubrieron que la gratitud como valor está profundamente ligada con nuestra habilidad para cuidarnos y sentirnos bien. También se ha apreciado que la gratitud nos ayuda a mantener alejadas emociones tóxicas como la envidia, la frustración y la culpa, por lo que es muy eficaz para aliviar la depresión. De hecho, otra investigación realizada en la Universidad Nacional de Taiwán reveló que la gratitud incrementa nuestra autoestima, ya que reduce nuestra tendencia a compararnos con los demás. La auténtica generosidad, argumenta Séneca, no se mide por los resultados del acto, sino por el espíritu del que brota. Apuntó: los beneficios o los perjuicios dependen del espíritu. Nuestro sentimiento sobre la obligación depende del espíritu con el que concedemos el favor. No hay que sopesar la calidad del regalo, sino la buena voluntad que lo motivó. Así que eliminemos las suposiciones. El acto anterior fue un beneficio y el segundo es un perjuicio. La buena persona ordena las dos columnas de su libro de cuentas y no se engaña voluntariamente añadiendo beneficios y restando perjuicios. Con estas palabras, Séneca llama la atención sobre las expectativas que albergamos cuando ayudamos a alguien o concedemos un favor. Nos alerta de que la auténtica generosidad no es un acto transaccional y que muchas veces los supuestos beneficios o perjuicios dependen exclusivamente de nuestras expectativas. Si esperamos que la persona nos devuelva el favor y no lo hace, nos sentiremos perjudicados. Si hacemos un favor y nos sentimos agradecidos por ello, obtendremos un beneficio. Por eso señala: el hombre sabio disfruta más dando de lo que el receptor disfruta recibiendo. Su mensaje
nos enseña que la generosidad verdadera no es un dar para recibir algo a cambio, sino un acto desinteresado. También nos enseña que la gratitud te calibra con la recompensa intrínseca al acto generoso, más que por el beneficio que podríamos obtener si nos devuelven el favor. Deberíamos intentar por todos los medios sentirnos lo más agradecidos posible. La gratitud es buena para nosotros mismos, regresa en gran medida a sí misma. No hay persona que, al beneficiar a su prójimo, no se haya beneficiado a sí misma. No me refiero a que a quien hayas ayudado deseará ayudarte, o que a quien hayas defendido deseará protegerte, sino al hecho de que una buena conducta regresa en círculo para beneficiar al hacedor, así como las malas conductas retroceden sobre sus autores. La recompensa por todas las virtudes reside en la virtud en sí misma, porque no se practican con miras a obtener una recompensa. La recompensa por una buena acción es haberla hecho. Estoy agradecido, no porque esa persona me devolverá el favor, sino simplemente porque he podido realizar un acto agradable y hermoso. Me siento agradecido, no porque obtendré un beneficio, sino porque he hecho algo que me agrada. De hecho, un estudio realizado en la Universidad de Alabama reveló que la gratitud y la generosidad no solo nos ayudan a reducir el nivel de estrés, sino que incluso desempeñan un papel importante para superar los traumas. Estos psicólogos analizaron a veteranos de la guerra de Vietnam y descubrieron que aquellos que experimentaban más gratitud experimentaban tasas más bajas de estrés postraumático. Otra investigación llevada a cabo en la Universidad de Michigan constató que ocurría exactamente lo mismo con los supervivientes de los sucesos del 11 de septiembre, y es que sentirnos agradecidos incluso en los peores momentos y seguir dando lo mejor de nosotros es un boomerang de positividad del que podemos beneficiarnos para fomentar la resiliencia y una sensación de bienestar y paz interior. La decisión queda en tus manos. Sin duda, a veces la vida nos pone contra las cuerdas, pero a menudo aumentamos nuestro sufrimiento aferrándonos a los problemas y amplificándolos mediante las quejas. Cada lamento nos pone en la posición de víctimas y mueve un poco más nuestro locus de control hacia el exterior, arrebatándonos nuestra fuerza. Revolcarse en los lodos de la autocompasión o culpar al mundo por nuestra desgracia no reporta grandes ganancias. Esa actitud nos ata al pasado y nos arrastra hacia las aguas de nuestra propia miseria. Por esa razón, los filósofos estoicos nos animan a mirar cara a cara a la adversidad, descubrir que podemos aprender de ella, asumir la responsabilidad por nuestro crecimiento y seguir adelante.